Pues estamos con Valeria Moscoso. Gracias a esta Valeria por aceptar acompañarnos en este programa. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias a todos y todas y todes por la invitación. Gracias, querida Valeria. Pues la verdad fue muy afortunado que Gabriel nos platicara de tu trabajo. Le platico al público rápidamente de su currículum. Es muy extenso el currículum de Valeria. Ella es mexicana, chilena, es psicóloga con especialidad clínica y con maestría en intervención psicojurídica y forense. Está actualmente dirigiendo coordinadora académica del Diplomado de Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes de la Universidad Iberoamericana. Es todo un tema, Valeria, ya nos platicarás como qué perfil de gente se puede interesar en aprender. Yo creo que seguramente has aprendido mucho sobre las gentes que llegan para formarse con ustedes, sobre sus experiencias de intervención, me imagino, en diversas comunidades. Y bueno, también es miembro desde su formación en 2012 y co-coordinadora desde 2018 de la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura, y desde 2015 es integrante de la Red Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos en México. Tiene una experiencia de más de 13 años en el trabajo clínico, terapéutico, sociocomunitario, en investigación y docencia, así como en el ámbito psicojurídico, incluyendo el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia, grupos en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de base. Pues ahí le corto porque si no nos podemos seguir, Valeria, y es largo y es muy interesante tu experiencia. Y sería muy, ¿por dónde te gustaría a ti comenzar de toda tu vasta experiencia en lo que es trabajar con personas que han vivido abuso de poder, abuso de autoridad? ¿Cómo entraste a este tema? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y cómo fuiste desarrollando? Y así quieres después, lo más actual lo vamos comentando en un ratito. Claro, no, sin problema. Híjoles, voy a hacer corta una historia larga y compleja, pero creo que desde siempre he estado vinculada al tema de violaciones a derechos humanos y de acompañamiento, ¿no? Pues más bien histórico, ¿no? Decías en un inicio, yo soy mexicano-chilena, efectivamente soy descendiente de compañeros y compañeras chilenes que tuvieron que salir de Chile a raíz de la dictadura cívico-militar. Y por lo tanto yo soy hija de exiliados, soy hija de víctimas de violaciones a derechos humanos diversas. Creo que es un tema que yo mamé desde pequeña y que por osmosis se instaló en mí y pues al momento de elegir la carrera y bueno, más que la carrera, creo que elegir los temas a los que me iba a dedicar, pues por supuesto que esta historia tuvo un peso y ver pues las mejores maneras de acompañar a las personas, ¿no? Pues sí, de ver qué se puede hacer, cómo se puede apoyar, pero cómo se puede apoyar desde distintas perspectivas también a personas que habían atravesado por situaciones como desaparición, como ejecución, como tortura, ¿no? Como exilio, de migraciones forzadas, etcétera. Y la verdad es que sí opté por la psicología, porque bueno, uno entiende que tiene que ver con este acompañamiento terapéutico, psíquico, afectivo, emotivo, que pues puede profundizar en cosas que van más allá incluso de lo mero ideológico, ¿no? Claro. De lo que una persona está sintiendo en su emocionalidad, en su cuerpo y que influye también en la forma de pensar y actuar. Lo cierto es que en el camino que he tenido de trabajo, pues en la trayectoria, me he ido yendo más hacia al tema del acompañamiento, que no es en sí lo mismo que lo terapéutico, ¿no? Yo si bien soy psicóloga clínica de adultos, la verdad es que no ejerzo haciendo psicoterapia, sino lo que hago efectivamente es acompañamiento. El acompañamiento desde un enfoque psicosocial, además,
tiene una perspectiva pues muchísimo más amplia y muy distinta de lo que podría tener un espacio terapéutico. Si bien se puede dar terapia con enfoque psicosocial, por supuesto, pero cuando hablamos del acompañamiento, pues sí, efectivamente estamos hablando de muchas otras acciones que trascienden el espacio del consultorio, o pues sí, de un tema de terapia, ¿no? Y creo que lo importante plantear aquí es que, porque justo mucho de la trayectoria que tú leías decía lo psicojurídico, lo psicosocial, ¿no? Y creo que es importante sí hacer una primera aclaración, porque se ha confundido muchísimo, y está bien porque no es un concepto que se haya usado desde hace décadas, pero sí hay una confusión sobre lo que significa psicosocial. Y en ese sentido sí creo que es importante aclararlo, ¿no? Y que no es lo mismo que psicoterapia o psicología, necesariamente, y no es lo mismo que social, me imagino, ¿no? Incluso fíjate que va más allá de la psicología social, sí tiene sus bases dentro de, o parte de sus bases dentro de la psicología social, pero va muchísimo más allá y tiene que ver con un enfoque, con una perspectiva, ¿no? Y un poco yo siempre hago el paralelo con la perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, no estamos hablando de la más clásica que escuchamos, ¿no? Es como, es que son cosas de mujeres. No, no son cosas de mujeres, ni tiene que ver con solo incluir mujeres, ni tiene que ver con meter algo que entendemos desde la concepción de femenino, para nada. La perspectiva de género es una forma de entender, de ver, de actuar en el mundo, es una herramienta de análisis y es una herramienta metodológica que nos permite mirar cosas, ¿no? Es como los lentes que tienes puestos, ¿no? Te pones los lentes y puedes ver un panorama muchísimo más amplio. El enfoque psicosocial también es un enfoque, una perspectiva, ¿no? Es una herramienta de análisis y es una herramienta metodológica que lo que nos dice es que la experiencia de los seres humanos y de las seres humanos no es solamente algo interno o no es solamente algo social por lo aparte, ¿no? Sino que tiene que ver con todas estas vinculaciones entre individuo y sociedad se refiere a todo, a lo macrosocial como la cultura, las tradiciones, lo económico, lo político, etcétera, además del entorno, las otras personas, etcétera. Todas estas vinculaciones influyen en la experiencia de personas y grupos. Ergo, cuando trabajamos con una persona, no solamente podemos ir a lo mejor cómo se siente o a un síntoma, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos más desde la mirada clínica, sino que tenemos que entender toda la experiencia de vida y todo el contexto alrededor que tiene esta persona para ver de dónde vienen pues las problemáticas que atraviesan, las dificultades, los obstáculos, pero también cómo se puede intervenir, bueno, acompañar, ¿no? Y apoyar en un proceso en el que pues no solamente lo miremos de manera limitada como pues un trastorno psíquico o un problema físico, sino pues hay un montón de situaciones emocionales y físicas, si no es que todas, que se vinculan con cómo está el contexto. Por lo tanto, lo que tenemos que entender son esas vinculaciones y el acompañamiento va en todo sentido, ¿no? Cuando es desde un enfoque psicosocial. Y yo veo que te especializaste sobre todo tú en el contexto más rudo, que es en los contextos donde las personas han vivido, se han acercado a experiencias de abuso de poder extremas, o sea, desapariciones, tortura, o sea, y el impacto que ese abuso de poder tiene en las personas. Entonces, es muy interesante lo que comentas de la propia historia. Sí, yo creo que de alguna manera en nuestras profesiones, en nuestro quehacer profesional, siempre está nuestra historia presente, o sea, eso es muy interesante. Y es muy enriquecedor porque es lo que yo creo que nos da fortaleza para poder trabajar algunos temas tan fuertes. ¿Qué es en general? Entonces, creo que lo que nos acabas de compartir es parte de tu marco teórico para poder hacer este tipo de trabajo. Es difícil en el campo de las psicólogas, los psicólogos, de personas que tienen una mirada más, pues más desde un punto de vista, me imagino, porque yo creo que así están las formaciones. Yo soy economista, en economía la matematización de la economía es tremenda y lo humano y lo social fue expulsado desde los 80s, ¿no? La mía fue la última generación que se dedicó, que tuvo esa formación más social.
¿Qué obstáculos has encontrado para ir hablando, posicionando, formando gente que ha sido fácil lograr, digamos así, construir una visión social de la salud mental, por decirlo así, una visión política, una visión, pues, sí, política? Por eso entiendo perfectamente lo que comentas de la perspectiva de género. ¿Cómo lo han tomado los pares profesionistas? Y una pregunta, gente que no sea psicólogo y psicóloga, ¿se puede formar en esta visión que tú estás proponiendo? Pues parto por la última, sí, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos justo del enfoque psicosocial, hablamos que tiene que ser algo que transversalice a través de todos los saberes, conocimientos, no solamente profesionales, sino los no profesionalizados, ¿no? Entonces, desde cualquier disciplina, desde cualquier saber, se puede llevar, tener un enfoque psicosocial. Y cualquiera se puede formar, ¿no? Ahora, también las distintas formas de acompañamiento ya van a tener como el apellido, no solo psicosocial, sino como de la disciplina. Se puede hacer un acompañamiento psicosocial jurídico, un acompañamiento psicosocial terapéutico, un acompañamiento psicosocial organizativo, ¿no? Entonces se pueden hacer muchísimas cosas porque el enfoque en realidad atraviesa todo, ¿no? ¿Y cuáles han sido los obstáculos? Pues creo que sí, por una parte ha sido como la forma hegemónica que se ha tenido de enseñar las profesiones, de enseñar los saberes y el conocimiento, y que han partido de miradas que son súper reducidas, ¿no? Y ahí diría que no solamente nunca se ha hablado y hasta el día de hoy no se habla en las carreras del enfoque psicosocial, sino que la propia perspectiva de género es algo que, si no hasta recientemente, se empieza a tratar dentro de las carreras. Entonces, la verdad es que la formación que tenemos, todos, sigue siendo muy, muy particularizada, sigue siendo muy chiquita, sigue siendo pues, muchas veces muy desvinculada con la realidad social, ¿no? Es eso, es eso. La realidad es lo que se saca en la formación académica. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, creo que este afán también capitalista de la especialización, ¿no? Después de la revolución industrial que viene, vamos a especializarnos cada vez en la cosita más chiquita de la más chiquita de la más chiquita, que tiene su pro, por supuesto, nos da una profundidad. Pero también es cierto que en la forma de entender de estos sistemas de conocimiento y de acción, pues sí nos hemos desvinculado un montón de la realidad, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido una dificultad. Luego y ahora, por ejemplo, pues que ha avanzado también la forma de mirar y entender el mundo, eh, pues sí nos hemos encontrado con otras dificultades, o a lo mejor retos más que dificultades. Por ejemplo, creo que cada vez se está captando más lo que es lo psicosocial y en la formación, creo que la gente en general sí pues lo va absorbiendo y de manera muy bonita además le va aportando y le va enriqueciendo. ¿Qué nos ha pasado en las últimas generaciones? Que viene mucho cuestionamiento también, por ejemplo, de compas eh, que vienen desde el feminismo, ¿no? Y que nos han dicho como, bueno, y lo psicosocial, ¿dónde está la perspectiva de género, no? ¿Dónde está la interseccionalidad? ¿Dónde está la interculturalidad, no? Y si bien el enfoque psicosocial como con ese nombre, porque hay muchas formas de nombrarlo en distintos saberes, ¿no? La verdad es que tampoco es que hemos inventado el hilo negro, pero el enfoque psicosocial con ese nombre sí es un enfoque que viene de América Latina, lo que es algo muy, muy bonito, que se alimenta de saberes y acciones que surgen de nuestro contexto y de las problemáticas de nuestro contexto. Por ejemplo, se alimenta de la educación popular de Paulo Freire, se alimenta de la investigación acción participativa de Fals Borda, se alimenta de la teología de la liberación, de Centroamérica, de la teología de la liberación, de todas las miradas críticas y las teorías críticas de América Latina, punto aparte, y es que esas teorías críticas y esos saberes alternativos, ¿no? O resistentes o emancipatorios, pues surgen en los 70s, 80s en América Latina, época en la que, por supuesto, la perspectiva de género no pasaba, pero ni por acá. Y menos en la izquierda y en movimientos progresistas, para nada, totalmente. Entonces sí nos han cuestionado un montón como de, bueno, y las mujeres presentes en el enfoque, y el enfoque dónde está en la perspectiva psicosocial, y la interseccionalidad que pasa en lo psicosocial, y lo cierto es que eso sí es algo que se ha venido trabajando
reflexionando y construyendo desde hace poquitos años, ¿no? El enfoque en sí viene desde los 70s, 80s, pero meterle este cuestionamiento, pues yo diría que no más de la última década o menos incluso, ¿no? Se sigue alimentando y se sigue construyendo. Incluso no sé si estés de acuerdo. Yo digo que el concepto interseccionalidad se puso de moda a partir del feminismo negro, ¿no? Pero realmente quienes estuvimos en movimientos sociales desde los 80s, quienes estuvieron desde los 70s, 60s y 50s, la mirada interseccional era una práctica de alguna manera. O sea, sí, tal vez no es tan fino como ahorita hablar de interseccionalidad, clase, raza, género, ¿no? Pero yo creo que ya era una práctica. Si uno lee cuentos de José Revuelta, si uno lee escritos de Monsiváis, ya hay una interseccionalidad, porque hay una crítica a la raza, a la edad, a la, al racismo, a la edad, al género, etcétera, ¿no? Pues es muy, muy interesante. Se nos va el tiempo volando, querida Valeria. Platícanos, ¿qué es lo que has encontrado en tus intervenciones como más relevante con hombres que han vivido este tipo de abuso? O sea, tu experiencia es muy vasta. O sea, yo sé que te estoy pidiendo un esfuerzo de síntesis, pero ¿qué es con hombres que han vivido qué tipos de abusos te ha llamado a ti más la atención? Desde esta mirada, porque yo veo que estás generando un conocimiento nuevo, que es lo que fue lo que a mí me llamó mucho la atención cuando Gabriel me platicó de tu trabajo. Yo creo que son conocimientos nuevos que responden a lo que es el resultado del neoliberalismo, o sea, esta exacerbada desigualdad y violencia que estamos viviendo. Entonces, estamos generando un nuevo conocimiento y creo que tú estás generando algo nuevo. ¿Qué es lo que tú has encontrado desde tu experiencia, estimada Valeria? Mira, justo creo que más bien nos lo topamos, porque no fui sola, sino con varios compañeros y compañeras, pero nos lo topamos un poco de casualidad. Un poco compartíamos con Gabriel que pues el acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos era como generalizado, ¿no? Hombres y mujeres. Lo cierto es que también hay una muchísima mayor incidencia de mujeres presentes no como víctimas solamente, porque víctimas creo que ahí se van, ¿no? Y en las distintas violaciones a derechos humanos, pero al menos en personas, en víctimas que están luchando por la justicia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los colectivos de personas, de familiares de personas desaparecidas. No solamente en México, la mayoría son mujeres, ¿no? Sino en toda América Latina, y si lo vemos en el mundo, ¿no? En países como Irak o Yemen, etcétera, donde también está esta problemática, la gran mayoría de quienes están en los colectivos son mujeres. Ergo, pues sí había por ahí un trabajo muchísimo mayor con las mujeres, porque son ellas las que están acompañando a sus seres queridos que están en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y que han sido torturados, pues son las compañeras en general y no hombres de la familia. Son ellas quienes están luchando por la justicia. En el caso de desaparición igual, los colectivos los ven y la mayoría son mujeres, ¿no? En la gran mayoría de las violaciones a derechos humanos. Entonces, pues sí teníamos esta mirada, ¿no? De la mayor presencia de las mujeres, pero en su momento se dio la oportunidad de abrir un espacio, ¿no? Constante de acompañamiento a víctimas de tortura. Y se tomó la decisión, ni siquiera por un tema de género en sí, de acompañar a un grupo de hombres. ¿Por qué? Simplemente porque en ese momento la mayoría de los casos que acompañábamos, las víctimas de detención arbitraria, de prisión y de tortura eran de sobrevivientes, eran hombres, y aunque pues acompañamos, y yo acompañaba a muchas mujeres también, las mujeres estaban cubiertas por otra iniciativa de una organización llamada Centro Pro y que estaba haciendo una campaña con las sobrevivientes de Atenco, ¿no? Entonces, pues, como para no chocarnos, dijimos, va, que el grupo de sobrevivientes sea hombres, con familiares, sí, hombres y mujeres, pero con los sobrevivientes hombres. Entonces fue un poco por casualidad, pero la verdad es que en el camino se ha aprendido un montón, hemos aprendido un montón,
y creo que con los años de acompañamiento de este grupo, que fueron alrededor de unos 3 o 4, sí descubrimos cosas bien interesantes que efectivamente en algún momento o varios nos hicieron sentarnos con el equipo y decir, necesitamos hacer un análisis desde perspectiva de género, ¿no? Porque efectivamente las reacciones que se están teniendo, el afrontamiento que se está teniendo frente a la violación de derechos humanos, frente a la tortura y frente a la libertad, en hombres y mujeres, está siendo muy diferente, ¿no? Perdón, María, este primer grupo con el que iniciaste esta experiencia eran hombres que vivieron violaciones a sus derechos humanos en la represión de Atenco. ¿Es así? Esas son como parte del grupo de mujeres. Estos hombres, más bien de distintas entidades, en distintos momentos y años, desde lo más antiguo, que puede ser que alguien, compas que fueron detenidos y torturados en 2002 y que llevan muchos años en prisión, hasta los más recientes, ¿no? Que pueden haber sido de 2012, ¿no? ¿Todos en libertad o algunos en prisión? Varios en prisión, un grupo de alrededor de 13 en libertad. Ah, ya veo. ¿Y qué fue lo que les llamó más la atención de estos hombres? Y si quieres también en contraste con lo que han encontrado con las mujeres, o sea, ¿qué elementos, qué les ha llamado más la atención? Es muy interesante lo que comentas, esta intervención, ¿no? Híjoles, pues es muchísimo, pero lo que te puedo como decir como puntos clave es, por ejemplo, en el caso del grupo de las mujeres, tendría a ser muchísimo más fácil poder tener espacios de hablar desde lo afectivo, desde lo emotivo, de cuáles habían sido los impactos de lo que vivieron, incluso de la tortura que habían vivido, ¿no? Y era muchísimo más fácil entrar, era muchísimo más fácil compartirlo y que incluso en el grupo no hubiera como incomodidad de compartir tanto los hechos, ¿no? Las violaciones vividas, como el sentir frente a esas violaciones y las consecuencias. En el caso del grupo de hombres, eso fue dificilísimo, ¿no? Aun cuando se destinaban espacios específicos para que fueran solo sobrevivientes, que no tuvieran que hablarlo con sus familiares, para que fueran solo personas que sabían lo que había sido la prisión y la tortura, poco hablaban de los hechos, ¿no? Pasaban por la tortura como rapidísimo y más bien se hablaba más de las consecuencias. Y algunas consecuencias en específico, no todas, ¿no? Pero también que hablaran además de cómo se sintieron, de lo que eso les había generado, por ejemplo, de cosas como vergüenza, culpa, humillación, dolor, tristeza, enojo, emociones en sí, no se podía entrar de manera tan fácil, era muy complicado como ir guiando para decir, bueno, queremos hablar de cómo se sintieron, ¿no? Y en términos de las consecuencias, pues claro, para los hombres la preocupación principal en la libertad y en las consecuencias era, por ejemplo, pues la imposibilidad de proveer a su familia y la presión de empezar a trabajar inmediatamente para poder pues ser un hombre productivo, ¿no? Para poder recuperar de inmediato este rol que se suponía que tenían que haber tenido, ¿no? Y que tendrían que tener ahora que están en libertad. En el caso de las mujeres, pues claro, se hablaba muchísimo más de las consecuencias en cuanto a sus relaciones, los vínculos, los hijos o hijas, el tema de la separación de las parejas, ¿no? Incluso hablar del tema de la recuperación de la sexualidad es muchísimo más fácil. En el caso de hombres, pues era literal, ¿no? Y ahora cómo voy a proveer, y ahora cómo voy a trabajar, y ahora ya no soy el hombre de la familia, y mis hijos no me conocen y no me obedecen, ¿no? Desde la norma también que tendrían que ellos imponer desde ser el padre de familia o el hombre de la casa, ¿no? Entonces, sí veíamos que tanto las respuestas, los afrontamientos, como las consecuencias que ellos veían o que alcanzaban a leer o a los que les daban prioridad, sí están súper, súper marcadas por un tema de género, definitivamente. Entonces, tú dirías, estimada Valeria, dirías que como que la reacción a la tortura es querer negarla, no contactar de manera emocional con la experiencia, no narrar detalles, es como si me pasó, pero necesito funcionar.
y funcionar significa asumir mi papel de rol, me imagino para los que son solteros, tener una pareja, o sea, es como insertarse otra vez en este mundo masculino y entrarle otra vez. ¿Y era posible hacer eso? O sea, después de haber vivido estas experiencias atroces, ¿cómo viste los casos que atendiste? Me imagino que algunos sí profundizaron, me imagino, igual y no, y me imagino que otros no. ¿Esto tenía consecuencias para este ideal de querer reactivarse? Nunca se generó una, y ahorita si quieres platicamos de la estrategia de intervención, que debe ser muy interesante, pero de parte de ellos al narrar, ya sea que profundicen o no, o que racionalicen, yo creo que serían que profundicen emocionalmente o racionalicen y medio nieguen, ¿no? O minimicen, mejor dicho. Nunca hubo una conciencia crítica de algo está mal en el sistema, de por qué esta prisa para ser hombre, por decirlo así, o ser hombre masculino. Claro, justo te diría, creo que el afrontamiento del grupo de hombres con el que trabajamos, que no quisiera generalizar, pero la verdad es que eso es lo que más vemos, tiende a ser mucho más desde un enfoque pragmático, ¿no? Pragmático y racional, justamente. Y hay varias cosas, por ejemplo, sí lograban profundizar en qué estaba mal en el sistema en términos de lo político, de por qué se les fabricaron delitos, de por qué los torturaron, de temas ideológicos, pero empezar a entrarle al tema género y de las expectativas que se tenían sobre ellos al ser hombres, se mencionaba, de repente se tocaba, y creo que sí había justo esta queja de tener que ser el proveedor, pero ya meterse más a profundidad, híjoles, eso sí era un poco complicado y creo que sí se requiere de trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo y ir entrando muy de poquito porque si no viene una cerrazón fuerte, ¿no? Y en términos como del camino hacia adelante, la verdad es que justo le compartí a Gabriel, en el caso del grupo de mujeres, era impresionante cómo veíamos que las mujeres, y especialmente las mujeres con hijos e hijas, al salir de la cárcel, como que se instalaban en un chip inmediato de salir adelante, sí aceptando tener espacios de acompañamiento, de elaboración, de trabajo afectivo, de acompañamiento psicosocial también, de lo que vivieron, pero en paralelo se ponían en un chip de, bueno, pues hay que darle porque hay hijos y hay que hacerlo, ¿no? En el caso de los hombres, la verdad es que esto es, no me atrevería a decir que es un hecho generalizable, pero en los casos que yo he tenido la oportunidad de acompañar, la verdad es que los hombres pasan un promedio de 1 año a 3 años sin lograr dar puntada, desde incluso reaccionar de manera hasta violenta dentro de sus propios entornos familiares, desvincularse de sus familias, querer huir, ¿no? Incluso irse a otros lugares, no lograr mantener un trabajo. Entonces, pareciera que, incluso teniendo hijos, ¿no? Ahí no hay diferencia en los hombres, ¿no? Pareciera que esta prisa y presión de ser el hombre que se espera que sean una vez que recuperaran la libertad y de ser el proveedor y de ser el que se encarga y de ser el que cuida y de ser el que manda y de ser al que le obedecen, y de no tener también como este permiso social, ¿no? Al ser hombres, de expresar todo lo que se les rompió en el proceso de violación a derechos humanos, pues lo que hace es que se tratan de poner en una cosa pragmática, productiva, pero pues nomás no funciona. No funciona. Nomás no funciona. Fíjate que tal vez podríamos decir que una cosa es la cárcel física y la tortura al cuerpo físico, y otra cosa es la cárcel cognitiva, emocional y la tortura que se instala ahí en las emociones, en la manera, cuando me refiero a cognitivo, me explico, me refiero a la manera de concebir el mundo. O sea, parece ser que el impacto de la tortura en algunas personas, o en estos hombres, que en algunos con los que has trabajado, se llevan la cárcel a la casa y se llevan la experiencia de tortura. O sea, en ese sentido se podría decir
que la tortura tuvo éxito, desestructuró a estos hombres, o sea, realmente, y yo creo que es el reto que tú estás enfrentando, ¿no? O sea, salen, intentan reinsertarse, no aceptan o medio aceptan el acompañamiento, por lo que entendí, tú me dirás si me equivoco, pero la imagen que me viene es como que hombres que han sido desestructurados internamente, emocionalmente, cognitivamente, y me viene mucho esta palabra que se usa mucho en psiquiatría de pensamientos distorsionados, que ven la vida desde un lugar completamente, ¿estarías de acuerdo en usar la palabra distorsionada? O sea, de tal manera que ya no pueden encajar. ¿Hasta cuándo? Hasta que hay un quiebre. Y esa es mi pregunta con la cual iríamos terminando. ¿Qué podría hacer un psicólogo, una psicóloga, cuando llegue un hombre en esta situación? O sea, si te dice, bueno, yo estuve en la cárcel, si en algún punto te dice, bueno, yo viví una situación de tortura, porque incluso, ¿sabes, Valeria? Me quedo pensando que algunos hombres con los que yo he trabajado en grupos, pues tendrán eventos de tortura en la infancia, en la adolescencia, profundamente crueles y que quedan con un enojo pues hasta por lo menos 30 años que los conoces y que tiene que ver con esos elementos de tortura, violaciones de papás, tocamientos, violaciones en las escuelas, tortura física en las escuelas para que demostrara ser muy viril. ¿Qué les podrías tú sugerir a tus compañeros de profesión? Además que se acerquen a ver si nos dejas tu correo o el dato que nos quieras dejar para hacerlo público o ponerlo aquí abajito. ¿Qué les dirías tú a tus compañeras y compañeros de profesión cuando un hombre empiece a detectar esas situaciones extremas, vivencias extremas de abuso de poder? Pues creo que no me atrevería como a decir tan determinantemente que la tortura funcionó. Cierto es que uno de los objetivos o el objetivo central de la tortura es desestructurar al ser humano, a la persona, ¿no? Desestructurarla psíquicamente, desestructurarla ideológicamente, desestructurarle su proyecto y su mundo entero, ¿no? A través de agresiones físicas, pero también psíquicas, simbólicas, culturales, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí hay una desestructuración fuerte, porque ese es el objetivo de la tortura. Ahora, eso le pasa a hombres y mujeres, esa estructuración, porque es el objetivo de esa violación de derechos humanos. ¿Qué creo que es lo que profundiza, cronifica la desestructuración de la tortura en hombres? Creo que ahí más bien lo que triunfó fueron los estigmas de género, ¿no? Fue justamente la falta de tener una perspectiva de género en la que diga que los hombres también tienen permiso de sufrir, tienen permiso de haber sentido tristeza, coraje, vergüenza, ¿no? Porque si bien se habla muchísimo más de la tortura sexual en mujeres, eso no quiere decir que en hombres no se dé, en hombres no se testimonia, porque da muchísima vergüenza, ¿no? Entonces, porque les cuestiona incluso su masculinidad, ¿no? Y eso, más que la tortura, que sí desestructura, tiene que ver con la falta de perspectiva de género y con que todavía venimos arrastrando estas miradas rígidas, estos conceptos rígidos de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? Entonces, sí, podría decirse que la tortura cumple su objetivo, pero lo que viene a dar el tiro de gracia es que justamente sigamos sosteniendo estas miradas estigmatizantes, rígidas, limitantes, de lo que tiene que ser una mujer y puede ser una mujer y cómo puede actuar una mujer y de lo que tiene que hacer un hombre. Y eso de verdad que sí da en la torre, y creo que eso sería básico dentro de los espacios terapéuticos, que tengamos un enfoque psicosocial, sí o sí, entender que el que yo reaccione con ansiedad, con depresión, con insomnio, con acciones incluso hasta violentas o agresivas después de haber sido víctima de tortura, no es que estés enfermo, es una reacción normal a una situación anormal. Lo anormal es que te torturen. Tú como ser humano, por supuesto, vas a reaccionar a eso teniendo pues, cualquier cantidad de respuestas. Pero además de un enfoque psicosocial, creo que sí es básico que tengamos una perspectiva de género, que podamos hablar de qué es lo que esas violencias, estas violaciones a derechos humanos, hacen en hombres que tienen instalado el chip, que hay cosas que pueden hacer y no pueden hacer, pueden decir y no pueden decir, tienen que hacer o no tienen que hacer. Entonces, todos esos deber ser
sexogenéricos son los que tenemos que quitar, pero no podemos nomás llegar y quitarlos, tenemos que discutirlos con las personas que atendemos, tenemos que cuestionarlos, tenemos que deconstruirles y lograr descubrir en conjunto qué tanto daño ha hecho esa falta de enfoque de género en sus vidas, en sus historias, en otras violencias que han vivido históricamente. Entonces, creo que eso sí sería fundamental. No, totalmente de acuerdo. ¿Y qué otros elementos, estimada Valeria? Ok, entonces, para psicólogas, psicólogos, personas que lleguen a trabajar con hombres, también con mujeres, pero como siempre este programa hace un poco más énfasis en hombres, con algunas experiencias de haber vivido tortura, de haber vivido situaciones de extrema inequidad de poder, central el enfoque de género. ¿Qué otros elementos? También incluiría este enfoque psicosocial que tú estás promoviendo. Sería bueno que nos dejaras información de tu diplomado. ¿Qué otros elementos, estimada Valeria, para ir cerrando esta idea de tus compañeras, tus compañeros de profesión? Porque también te comparto una cosa, a mí me ha ocurrido, yo no soy psicólogo, pero cuando doy cursos, la mayoría de las gentes con las que trabajo son psicólogas y psicólogos. Sí, yo siempre digo que hay que, para las gentes que quieren entrar a trabajar, para psicólogos y psicólogas que quieren entrar a trabajar los temas del impacto psicológico, el impacto en la salud mental, de las estructuras desiguales del poder, hay que meterle a la sociología, a la economía, a la historia, a la filosofía, porque se vuelven herramientas que construyen resiliencia. ¿Qué otros elementos tú les compartirías en estos 2 minutitos que nos quedan? Pues yo diría que tiene que haber un enfoque integral y que es parte del enfoque psicosocial. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de los espacios terapéuticos se basan en herramientas dialogantes. Es decir, me siento, te sientas y hablamos, ¿no? Reflexionamos. El lenguaje pasa por algo cognitivo, entonces incluso aunque estemos hablando de cosas afectivas, pasa por un filtro cognitivo. Otras formas de trabajar puede ser incluir el arte terapia, puede ser incluir musicoterapia, puede ser incluir el cuerpo, el movimiento, cosas que permitan que también la elaboración que se da en los distintos espacios no siempre pase por el lenguaje, sino que pase por las sensaciones, pase por de verdad sentir en el cuerpo, ¿no? Y tiene que haber también esta reflexión, sí o sí, tiene que haber la reflexión histórica, contextual. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y no es porque Dios me está castigando, pasa porque vivimos en un sistema que se organiza de esta manera y por lo tanto ocurren estas violaciones porque los grupos de poder, cuando ven afectados sus intereses, pues, cometen violaciones a derechos humanos. Entonces, ese análisis tiene que estar. Y segundo, básico, creo que es un trabajo personal, ¿no? De quienes acompañamos o de quienes hacemos psicoterapia o quienes hacemos cualquier tipo de trabajo de acompañamiento con víctimas o con personas que han vivido distintos tipos de violencias, porque si yo misma no he trabajado en deconstruir, ¿no? Mis propios chips sexogenéricos, entonces yo puedo asumir un montón de cosas o puedo colocar un montón de deberes ser con la persona que estoy acompañando y no voy a ser lo suficientemente capaz, ¿no? De cuestionar estas cosas con esta persona para que se sienta con la libertad de hacer cuestiones o de reaccionar o de responder más allá de lo que le establece el género rígido, ¿no? No digo que quienes acompañamos o quienes hacemos terapia ya estamos hiperdeconstruidos. No, para nada, es un proceso eterno, ¿no? Y siempre encontramos un error nuevo en el que caemos. Pero sí tenemos que ser conscientes y sí tenemos que ser activos y activas en empezar ese proceso, en acompañarnos nosotros mismos y nosotras mismas, en deconstruir nuestros deberes ser y pues los chips que tenemos instalados, porque todas y todos los tenemos instalados. Totalmente. Como quien dice, creo que la autoobservación de quienes acompañamos central, ¿verdad, Valeria? Central, o sea, y la autocrítica también en todo esto, ¿no? Hijo, Valeria, pues bien rico, bien interesante escucharte, de veras muy valiosa tu experiencia. Te invitamos, como ya te comentó Gabriela, que te quedes, hay varios comentarios, pregúntales, hacemos invitación a las gentes que nos están escuchando, no nada más que le escriban, sino que a Valeria, sino que también aquí le pregunten para que otras y otras podamos escuchar y enriquecer esta perspectiva
que yo insisto, o sea, son miradas nuevas y que están rompiendo pensamientos establecidos y que vale la pena apoyar y escuchar. Valeria, muchas gracias, un gustazo y pues nos vemos a rato en el conversatorio si puedes. Muchas gracias.